enfocado a generar espacios sanos, seguros y felices. Muchos de ustedes ya conocen todo este acto protocolario el iniciar, pero más que protocolario es siempre que se sensibilicen primero cuál es el objetivo principal de estos espacios, que es psicoeducar, sensibilizar, construir herramientas que nos permitan realmente cumplir con este lema. Tu salud y tú son nuestra prioridad. Y siempre se los digo, no debe ser la prioridad de unos profesionales orientados específicamente a construir esos espacios. Sí, los profesionales de la salud nos preparamos cada día para acompañar, pero no trabajamos sin la voluntad de ese otro. Y son ustedes los invitados a tomar conciencia y a poner en acción estos planes que se proyectan, nuestras estrategias que se comparten. Entonces, esa es la misión de cada uno de estos encuentros. Les doy a conocer la ruta de conocimiento con la que iniciamos el día lunes, en la cual reforzamos un poco este tema de primeros auxilios psicológicos. Muchos de ustedes participaron en las sesiones de la semana pasada, en las cuales se abordó este tema. También unas semanas anteriores se habían abordado algunos aspectos de este tema. Hemos querido profundizar en primeros auxilios psicológicos porque estamos viendo que es muy necesario, que ya que no pueden estar muchos psicólogos, muchos profesionales de la salud mental propiamente inmersos en entornos laborales, es muy importante que contemos con aliados. Yo siempre les llamo aliados estratégicos dentro de las organizaciones. Y cuando ustedes deciden capacitarse en primeros auxilios psicológicos, pues comienzan a ser un factor relevante en el impacto del cuidado de la salud mental y la mitigación del daño internamente, porque van a ser esas personas que van a estar atentos a cómo pueden brindar esa primera ayuda psicológica, ese primer acercamiento para estas personas que cuentan con situaciones específicas en su salud. También hablamos de entornos laborales seguros y saludables, construidos por personas que cuidan su salud mental, mencionando aquí la corresponsabilidad entre colaborador y empleado o empleador. También hablamos de las emociones como aliadas o villanas en el desempeño laboral, sensibilizando un poco, que también lo tocábamos la semana pasada, sobre la relevancia que tienen las emociones y el cuidado que debemos de tener. Eh, Ayer estuvimos hablando de síndrome del desgaste ocupacional, tema que también ya habíamos abordado, pero quisimos esta semana nuevamente enfocarla a esos aspectos que tocábamos por allá la primera semana de septiembre, la segunda semanita de octubre, que se enfocó todo el tema de salud mental, y esta semana también darle prioridad porque finalmente esas situaciones han sido consideradas como un problema de salud pública. Eh, en gran medida, la ansiedad y la depresión son los diagnósticos que más se están generando en la actualidad porque se ha percibido que esas habilidades de afrontamiento están escasas. Y eso nos está llevando a que se aumenten también los suicidios, que también la semana pasada pues abordamos este tema de cuántos suicidios se están presentando anualmente, mensualmente. Los contextos de violencia también pues se están volviendo factores de riesgos extralaboral significativos. Hablamos de los centros de escucha laboral, conectándolo con esto de primeros auxilios psicológicos. Si yo capacito al personal para que tenga la capacidad de brindar primeros auxilios psicológicos, también debo generar un dispositivo de escucha dentro del centro. ¿Cuál va a ser ese lugar que me propicie a mí unas garantías de confidencialidad para la persona que requiere ser escuchada? Hoy, ya como tema que nos convoca en esta primera jornada de la mañana, hablaremos sobre adicciones, una vía de escape ante las altas demandas laborales. Continuaremos hablando sobre funciones ejecutivas como aliadas en el desempeño laboral, incluso conectando estas como una de las habilidades de afrontamiento cuando yo fortalezco mis funciones ejecutivas, que por ahí muchos ya deben de tener claro este término que lo hemos hablado, frente a esa corteza prefrontal, em, cuál es su impacto en ese funcionamiento de la vida diaria. Y finalizaremos la jornada de hoy hablando sobre hábitos de vida saludable y su impacto en la salud de los trabajadores. Ya estaremos mañana hablando sobre cerebro y energía, las demandas cognitivas y su impacto en el desempeño, la hiperproductividad que viene propiamente de esto. Muchas veces hay una situación cultural que nos lleva a sobreexigirnos laboralmente y eso empieza a afectar el desempeño y la vida familiar.
Es por ello que utilizaremos luego el tema de disfrutar la vida como un aspecto significativo para impactar esta variable de riesgo, que es la hiperproductividad, y el viernes cerraremos semana hablando sobre construcción de proyecto de vida, autoconocimiento y habilidades para la vida, que empezamos hoy a conectarlo con esto que vamos a hablar de funcionamiento ejecutivo. Entonces, bueno, para las personas que son nuevas, me permito presentarme. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga especialista en seguridad en el trabajo. Actualmente me encuentro cursando una maestría en neuropsicología clínica y bueno, hoy el tema que nos convoca son adicciones, una vía de escape ante las altas demandas laborales. Les cuento, no sé si hayan aquí conectados colegas. Hoy estamos conmemorando el Día del Psicólogo, entonces felicidades si hay colegas conectados en este momento para esas personas que decidieron elegir esta hermosa profesión que nos permite acercarnos cada vez más al ser humano y acompañarlos en sus momentos y de esta manera seguir construyendo. Entonces, las temáticas que tendremos hoy presentes será qué se entiende por adicción, tipos de adicciones a nivel general. No entraremos como a profundizar como tal en, por ejemplo, adicción a la comida. Nos basaremos principalmente en spa y a la tecnología, que siento que son ahorita las que más situaciones nos están generando. Por ejemplo, con el tema que abordábamos hace un par de días, el tecnoestrés o las problemáticas relacionadas a la tecnología, a ese uso y abuso de pantalla. Em, ya al finalizar en el tema de hábitos de vida saludable, abordaremos un poco este tema de la alimentación, que lo conectaremos también como, como esos hábitos de adicción hacia la comida. Concepto de demanda laboral, estrategias para llevar a cabo análisis de puesto de trabajo. Estas también las hemos abordado un poco desde la batería de riesgo psicosocial. Tocaremos el tema muy por encima, mostrándoles un poco la batería, porque ya hemos dedicado aspectos más largos y pues estos minutos son cortos, pero sí revisaremos nuevamente la batería. Yo sé que acá hay personitas que ya la conocen, que ya les he mostrado como el apartado principal que nos habla sobre todo el análisis de puesto de trabajo, pero abordaremos en general la situación, socialización sobre acciones para implementar en el proceso de sensibilización. Bueno, los acuerdos, para mí es muy importante hablarles de los acuerdos, que los tengamos en cuenta, que los pongamos en práctica, porque este espacio se construye y se llena de vida cuando ustedes también participan en él. Entonces, por eso para mí es muy importante invitarlos a que participemos de manera activa, que esa participación sea basada en la efectividad y la afectividad por el otro, ese tacto humano, donde nos basemos en el respeto por ese otro que está ahí presente en función de construir. Y yo sé que a veces en esos espacios uno siente cierto temor como de participar, por el que dirán, de pronto que van a mencionar los otros, de lo que yo diga, pero no, yo creo que todo es válido desde ese análisis. La idea es que entre todos podamos construir y analizar la información que el otro transmite y encontremos, así tú y yo pensemos diferente, ven, revisemos cómo podemos conectar. E invitarlos a que se permitan estar presentes en este momento, conectar con este espacio. Si ustedes creen que hay otro acuerdo importante que podamos agregar, son bienvenidos a hacerlo. Entonces, siendo consecuente con esto que acabo de mencionar, quiero invitarlos a que hagamos 4 minuticos de meditación consciente. Estamos iniciando la mañana. Si de pronto no nos hemos permitido esos minuticos de conexión con nosotros mismos, permítanselo y escuchen su cuerpo, cómo comienzan este día, ya mitad de semana, como dicen por ahí, el ombliguito de la semana, cómo comienza, cómo nos sentimos, cómo está nuestro cuerpo, cuál es la disposición que tiene. A prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto.
Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bajo profundidad. Bueno, ¿cómo me les fue en este espacio breve de conexión con nuestro cuerpo, de relajación, que nos está comunicando ese cuerpo? Tranquilo, activo. Ay, no, estoy viendo que por acá la cámara ya quiere distorsionarse. Esperemos que no, que no Vamos a empezar a prestar atención. afectar. Listo, ahí está. Bueno, déjenme irlos leyendo para yo saber que están ahí, que estamos activos, conectados con este espacio. Si lograron conectar con ese ejercicio de respiración consciente o no, están ahí en sus puestos de trabajo con varias cositas. Bueno, mientras nos van respondiendo en el chat, voy a estar acá muy pendiente de los mensajes. Vamos a empezar con esta definición. ¿Qué es una adicción? Bueno, dejémoslo acá antes. Quiero pensar partir de, para ustedes, ¿qué es una adicción? ¿Qué comprenden por adicción? ¿Cómo describirían una adicción? Por lo regular, cuando uno habla de adicción, lo primero que se viene a la mente es spa, ¿cierto? Consumo de sustancias psicoactivas o sustancias psicoactivas, entonces pensamos en alcohol, drogas, pero más allá de eso, ¿qué es para ustedes una adicción? ¿Qué, qué factores implican en una adicción también? Ay, me dejaron solito. Ah, no, por aquí ya vi. Bueno, nos dice Lisette, es una enfermedad crónica. Rocío dice una dependencia a algo. Lisette nos completamente diciendo crónica y recurrente. Vamos muy bien, muy cerca a todo esto. ¿Quién más? ¿Quién más nos da otra referencia?
Vamos a ir comenzando con esos dos conceptos. Lisette y Rocío, Yade nos dice dar prioridad a adicciones que no son sanas a nuestra salud mental. Exacto, entonces empezamos a conectar con esa dependencia a un objeto, una persona o una situación. Entonces aquí la Organización Mundial de la Salud nos dice que una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Por eso aquí esta imagencita nos habla sobre el alcohol, los videojuegos, algunos medicamentos, dispositivos electrónicos, cigarrillo y bueno, aquí encontramos ya propiamente sustancias psicoactivas, eh, drogas inyectables, cannabis, alcohol. eh, También esta la podemos ver como esas conductas de riesgo. Hay ciertas personalidades que tienden a sentir un deseo eh, muy significativo por practicar deportes de alto riesgo. Sí, qué chévere yo tirarme en parapente, qué chévere eso y lo otro. Son muchos deportes con los que es chévere, pero aquí hay una conexión diferente y es una necesidad de yo ir a toda velocidad en mi moto o en mi carro, de yo saber que hay una situación que tiene un alto riesgo. Entre más alto sea el riesgo de esa actividad, más dopamina segrega mi cerebro. Entonces, nos dice que se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Hay un síndrome muy propio que viene de la parte genética, biológica, y es el alcohólico fetal. Y es ese niño que fue víctima, yo lo considero víctima del consumo de alcohol reiterativo de su madre durante el embarazo, principalmente en los 3 primeros meses de vida que hacen parte de ese proceso del neurodesarrollo en el infante o en el bebé. Y son niños que nacen con el síndrome alcohólico fetal y bueno, tienen muchas conductas, afectaciones en su desarrollo. También los niños que nacen con unas abstinencias producto de las mujeres que consumen cocaína durante su embarazo. Llegué a conocer un caso en uno de los hospitales donde trabajaba y es muy, muy fuerte la forma en la que pues, se comportan estos niños debido a todas estas situaciones. Entonces, quiero que empecemos a partir de que adicción engloba diferentes aspectos y tiene unas consecuencias a nivel físico y psicoemocional. Entonces, aquí tengo algunos criterios de los cuales nos referencian en diferentes fuentes bibliográficas, pero tenemos una clasificación diagnóstica principal que es la del DCM y el CIE-11. Vamos a basarnos en esta que nos entrega en una de las tantas páginas que encontramos que se relaciona un poco más generalizada. Entonces nos dice que para poder hablar de una dependencia física y psicológica, las personas presentan tres o más de los siguientes criterios en un periodo de 12 meses. Pero ojo, yo quiero que partamos de algo preventivo, porque sucede que, no, entonces yo puedo ingerir esta sustancia y pues yo miro si en un año hubo o no una dependencia o esta actividad o esta persona. No, la idea es que yo sea consciente de que si yo empiezo al mes, a los 2 meses a sentir esta necesidad tan intensa, debo intervenir a tiempo y no esperar, porque después de que ya genera una adicción, probablemente se rompen los receptores de la dopamina y en mi cerebro van a haber unas consecuencias importantes y significativas. Entonces, una dependencia se habla de que la persona siente un fuerte deseo o necesidad de consumir sustancias, aquí ya empieza la adicción, dificultades para controlar dicho consumo, síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo, tolerancia, abandono progresivo de interés ajeno al consumo de las sustancias, inversión cada tiempo en actividades relacionadas con la sustancia, persistencia en el uso de sustancia a pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales. Esos serían uno de los criterios, pero basémonos, por ejemplo, en este fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia. Este se nos conecta con uno de los aspectos más importantes que nos hablan los criterios diagnósticos
y es la intensidad. Cuando yo hablo de la intensidad en la que un comportamiento se empieza a manifestar, hablo de la disfuncionalidad que se me puede generar. Disfuncionalidad relacionado a qué? Que nosotros los seres humanos somos multidimensionales, nos movemos en diferentes contextos, académico, escolar, familiar, social e individual. Cuando yo necesito depender de algo, mm, incluso la literatura nos lleva mucho hacia las sustancias, partámoslo desde acá, a una sustancia, a una persona, a un dispositivo electrónico, a un trabajo. Tenemos también el workaholic, que es esa adicción al trabajo donde la persona sí o sí requiere constantemente estar trabajando. Entonces, son múltiples las adicciones y los criterios diagnósticos se presentan de la misma manera. Dificultades para controlar dicho consumo. Entonces, yo ya llegué a mi casa, para que lo conectemos un poco con lo laboral, ya llegué a mi casa. Y siento la necesidad de seguir revisando el correo electrónico, de seguir mirando y rumio, mi mente está sobrepensando, pensando en qué hace falta. Yo dije esto, me faltó decir esto, no, pero le hubiera dicho esto, mejor puedo mejorar esto, porque sí o sí necesito sentirme en producción constantemente. Síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo, entonces si yo lo dejo de hacer, si dejo por X o Y motivo presentar em, esta relación o de realizar estas actividades o ingerir esta sustancia, empieza a aparecer en mí todo un proceso de taquicardia, de sudoración, de inquietud motora, incluso, por ejemplo, los procesos cuando las personas han consumido altas dosis de azúcar, que son súper amantes del dulce o a los alimentos, a las harinas y demás, cuando van disminuyendo y por eso los nutricionistas recomiendan no suspenda abruptamente el consumo de esas sustancias, váyala reduciendo poco a poco. Antes me comía 5 chocolatinas, voy a ir comiendo 4, luego 3, luego 2, para que el cuerpo vaya nivelando esas dosis, porque si no aparecen sensaciones muy intensas. Y la gente piensa, no, esto es únicamente las sustancias. No, la dependencia o la tolerancia, perdón, o la abstinencia se me va a manifestar de la misma manera porque finalmente es la necesidad de algo y perder ese algo que es tan significativo para mí, pues me conlleva a una situación física y psicológica significativa. Tolerancia, también aparece la tolerancia donde yo ya ya no me sirve consumir este tipo de sustancia o este alimento o esta actividad, sino que necesito empezarlo a mezclar con algo más. Adriana nos dice, buen día, lo que pasa es que el cuerpo tiene memoria. Así es, Adriana, tiene memoria y también se comienza a cansar y a veces necesita más y más y más. Y, por ejemplo, eso que tú dices de memoria también lo podemos conectar con lo genético. ¿Qué puede pasar ahí de pronto si durante ese desarrollo inicial, esos primeros meses de gestación, hubo algunas situaciones? Por eso que decimos que no quiere decir que venir de una madre consumidora sea consecuencia directa o tenga relación directa con que yo me vuelva adicto a una sustancia, pero sí es una predisposición a, y puede ser más probable que yo llegue a volverme adicto a esa sustancia. Una forma también de que sucede mucho, que aumenta las adicciones significativamente, es el hecho de que las personas tienden a ser tolerantes a ciertos medicamentos. Entonces, como que no, a mí esto no me sirve, yo necesito algo más fuerte, y al ser dosis más altas incluso se vuelve un factor de riesgo mucho más grande, porque si mi cuerpo tolera altas dosis, pues yo aumento más y más fácil se viene el proceso de intoxicación, que es otro de los criterios que sea en el proceso de consumo. Abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia. Aquí es donde empezamos a hablar también de este factor relacionado con la funcionalidad. Entonces sé que ya empieza a haber un proceso de adicción intenso porque la persona desea o incluso eh, invierte más tiempo en esa actividad adictiva que en pasar tiempo con su familia, en dedicar tiempo a su trabajo y demás. Persistencia en el uso de la sustancia, a pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales. Aquí tenemos un cerebro normal y aquí un cerebro con adicción.
Em, Hace poco les proyectaba un video muy interesante sobre qué sucede. Incluso creo que acá hay unas personas que ya conocen este librito, que se los llegué a mostrar. Es el libro de Marian Rojas Estapé, donde ella nos dedica unos capítulos principalmente a cómo la dopamina se encuentra eh, relacionada con todo este proceso. E incluso eso sería una activación normal, pero aquí hay un cerebro adicto que ya no se me va a activar con cualquier estímulo del ambiente. Necesita unos estímulos específicos para que de verdad haya una activación de sus áreas principales, como son las sensoriales, las de funcionamiento ejecutivo, sensibilidad. Yo quisiera que habláramos un poco acá de esas partes de más dosis, que es lo que más necesita. Aquí Marian Rojas Estapé nos dice, con la repetición del consumo, la presión de la zona recuerda la necesidad de placer y debilita y dura menos si no doy esa dosis con una intensidad constante. Aquí hablamos de esa oleada de dopamina que nos modifica el sistema de recompensa y disminuye la capacidad de sentir placer. Es por ello que los adictos sienten menos alegría en las recompensas naturales, consumen únicamente para salir de ese sentimiento de tristeza. Entonces, aquí hablaríamos de un cerebro que se activa fácilmente con estímulos del ambiente, con compartir con su mascota, con su pareja, con sus hijos. Y aquí es de donde no necesito más y más y más para que el cerebro se active y funcione. Yo conocí dos casos en los que uno era alcohólico y otro al consumo de marihuana. Y seguramente muchos de ustedes han conocido casos de esas personas que dicen, no, es que yo necesito tomarme una cerveza, una copita de vino y yo ya funciono, ya me activo. Este era un chico, bueno, un señor con grandes habilidades en la reparación de como electrodomésticos, televisores y demás, pero sí o sí, para trabajar y concentrarse necesitaba tomarse, así fuera un traguito de cerveza, porque ya con la cerveza fácilmente se alcoholizaba, o sea, quedaba en un estado ya de cierta alteración, pero necesitaba sentir. Él decía, así sea el olor, así sea medio probarla para yo poderme conectar. Y sí, efectivamente se la tomaba y de una resolvía, pero pues bueno, su final no fue muy satisfactorio. Y lo mismo un chico universitario que sí o sí requería el consumo de alcohol, perdón, de marihuana para poder concentrarse. Y decía, es que si yo me fumo uno, aunque sea, logro comprender las legislaciones. Entonces uno decía, ok, ¿y hasta cuándo? Cuando tu cerebro ya no va a poder más, cuando tu cerebro no va a estar preparado para recibir más estas altas dosis de sustancia que le estás transmitiendo y qué va a pasar con él. Entonces, les recomiendo también este libro para ir profundizando más en este tema. Niveles de adicción. Entonces hablamos sobre, igual ahorita al finalizar les voy a poner, por eso no quiero profundizar como tal, ser yo quien les lea el libro, sino que ustedes lo puedan leer más adelante, pero que si nos veamos un corto video de Marian Rojas Estapé cuando está ofreciendo este libro y cómo lo plantea ella. Entonces, niveles de adicción, experimentación, curiosidad, malestar. Esa primera fase donde yo empiezo con la experimentación de, es que hoy me siento triste y el amiguito que consume X sustancia me dijo que la probara. Entonces aquí solamente hay una curiosidad ante tal vez una situación de malestar o simplemente porque estamos en un grupo social, porque, ay, qué pereza que me digan que yo tan aguafiestas, tan cansón, entonces hagámoslo. Viene y comienza ya a hacer un uso recreativo, entonces yo solamente la voy a consumir en los espacios sociales para que a mí no me molesten, para que no me digan nada. Yo no necesito de ella, yo puedo llegar a mi casa, seguir funcionando, yo no la consumo, pero sí necesito consumirla es en esos espacios recreativos, porque la presión de grupo y demás, esto tiende a pasar más que todo en los jóvenes, pero no crean, muchas personas después de adultos, es donde comienza el consumo. Y no quiere decir que por ser un uso recreativo no estén excepto de adicción, siempre puede llegar a suceder.
Y bueno, ya cuando hablamos de abuso, es ese uso regular, donde pueden llegarse a presentar esos episodios de intoxicación, como les decía ahora, principalmente debido a que hay personas que son tolerables a cierta cantidad o dicen, no, yo con ese poquitico no siento, yo necesito más para poder sentir algo. Y ya la adicción propiamente, como ya la definíamos ahora, afecta la funcionalidad, hay una búsqueda compulsiva de la dosis. No sé si ustedes han visto una película muy, muy interesante donde aparece, se me olvidó este actor, un monito azul, la de la pastilla, que es una pastilla cristalina, que cuando él la consume, o sea, se nota cómo se le dilata la pupila y se vuelve así súper duro en todo lo que puede, pero el final de las personas que consumen, ellos estaban como practicando ese medicamento, no es el mejor. Voy a buscar ahorita el nombre y se las muestro. Y yo creo que no hay mejor película, voy a ponerla aquí, de la pastilla, para mostrárselas, que se llama Sin Límites de... mm, donde aparece Bradley Cooper, ahí se me olvidó el nombre, que es hermoso ese mono. Eh, y esta película es muy interesante como muestra, diría yo, todos estos niveles por los que se pasa ante una adicción. Vamos a escuchar este corto video que nos habla sobre un poco de este uso recreativo, principalmente del alcohol. Entonces habla de adicción en el ámbito laboral, el alcohol, pero hay otros tipos. Espérenme, yo conecto con micrófono, que no sé por qué el audio no se ha venido escuchando como vienen algunos momentos. Miremos, sí, conectándole este, luego ustedes escuchan mejor. El consumo de alcohol está muy asociado a nuestra cultura y a la sociedad y evidentemente el comienzo está muy motivado pues, por el simple ambiente. Evidentemente, como era de esperar, la incidencia del consumo de alcohol en la población es alto. El alcohol es el alcohol y si se abusa, aunque sean las bebidas con menor graduación, crean una dependencia. Se puede decir que una persona es alcohólica cuando ha perdido el control sobre su consumo. El alcohol crea dependencia física y psicológica, y muy graves ambas. Los gramos de alcohol ingeridos, los que causan el daño. Si una persona se bebe 20 cervezas y tiene una dependencia alcohólica porque no puede dejar de beber cerveza, a lo mejor hay otra que la tiene con 5 copas de vino o con 5 whiskies diarios. Hay muchos tipos de personas bebedoras, desde la persona que bebe porque necesita beber, porque si no realmente su cuerpo tiene complicaciones, a la persona que también tiene también esa necesidad de beber, pues simplemente pues porque no es capaz de hablar bien en público, no se relaciona bien con los demás. A nivel físico, los efectos inmediatos son pues de locuacidad, disminución de la timidez, aparece verborrea, hay una dilatación vascular, sensación de calor, andar inestable. Eso es el inicio de un síntoma físico tras unas cuantas copas de bebida. Pero a largo plazo, los efectos más importantes, que son quizás los más graves por la irreversibilidad de algunos de ellos, son en la cavidad bucal, puede producir trastornos desde el esófago, por supuesto cirrosis y en un principio hepatitis alcohólica, que también puede llegar a cirrosis hepática o a una insuficiencia hepática, pancreatitis agudas y pancreatitis crónica, alteraciones del color de la piel,
etcétera. Bueno, no lo vamos a visualizar todo porque ponemos por aquí todavía penita para seguir hablando, pero les quiso proyectar este video principalmente del alcohol porque es una sustancia que crece en nuestro organismo. Entonces, por ser legal, es normal consumirla, es como si la consume en cualquier momento, solo o acompañado, e incluso las sustancias con las que se inicia. En nuestra cultura es normal que incluso hombres a los 13, 14 años ya consumen alcohol. No, es que ya se está poniendo grandes pisos, no les consumen, ya tiene 15, 16, 17, y muchas veces se inicia desde casa, entonces el tío, el papá, y muchas veces está la frente, es mejor que tome alcohol que nosotros consumamos cosas. Realmente yo parece que incluso en ese momento de tan temprano, o yo puedo empezar a preparar por ejemplo, si se trata de esto, y el cuidado que hay que tener. Eh, Hay algo que me parece muy particular, y es la copita de vino diaria, ¿no? Para poder dormir. No, es que sinceramente no tengo nada que hablar de eso. ¿Qué pasa si no te acuerdas? Si no te lo tomas que dormir, y ya, no es que al contrario, yo no la tengo para poder dormir, porque me la recomendaron, me dijeron muy buenas. Ok. ¿Y qué tal si nos bien revisamos cómo están los hábitos de sueño, qué está pasando en la cabecita? Ya hubo una resonancia que me diga que el cerebro esté bien, ya hubo un análisis del sueño, o me voy a quedar con la petita diaria, pues de un análisis de tener la de perspectiva. Y no se trata de satanizar todo, pero sí de tener mucho cuidado con el alcohol. Y Va a por ser producir un legal, deterioro en la persona, un deterioro pues físico y un deterioro. pues me va generando como esa perspectiva, ¿cierto? Igual lo pueden encontrar así, predicciones de ediciones en el ambiente laboral, alcohol, también hay una de tabaco, que son como las dos más significativas, incluso las que se suelen mezclar, por ejemplo, con el café. Siempre se dice, no, es que el café es dañino, pero las investigaciones han encontrado que el café no es el que haga daño, es que el café, por lo regular, se consume mezclados con cigarrillos, que las personas que toman un científico, el cigarrillito y viendo el cigarrillo es el que está generando las concentraciones propiamente. Pero bueno, también hay otras investigaciones que lo contradicen. Aquí debe que analizar y hacer un balance. ¿Cuál de las dos realmente tiene una repercusión más significativa en el organismo? Estos son algunos de los síntomas o de las enfermedades que se empiezan a presentar debido al alto uso de la tecnología. Por eso yo aquí quiero hacer una sensibilización principalmente para las personas que son padres. Nosotros los adultos tal vez podemos controlar un poco más el uso de pantallas, porque están laborando, porque debemos estar pendientes de la casa, a los hijos, a cubrir las necesidades básicas de los mismos, pero los chicos, para que los adultos podamos hacer todo esto, pues se les permite un alto consumo de pantalla. Entonces, pasan muchísimas horas en videojuegos, en celular, y quiero preguntar es por la época en la que está. Ya esta semana los chicos están en vacaciones, y los papás sin saber qué hacer, si trabajando desde casa, entonces como lo mantienen calladito, tranquilito, la tablet todo el tiempo, el computador, el celular, y cuando esto se deja avanzar, pues ya es muy difícil. Un día no se la padre, y los papás no, doctora, es que ¿cómo le vamos a quitar el celular que pide el físico hace de reinicio un niño como de 3 años? Pues bien, pero están aquí. Que llore, que grite, que patalee, todo es de algo. Mientras le pasamos el celular en la tablet, pasándole un libro, pasándole la chilina. Hoy en día los chicos tienen habilidades motrices deficientes de lo mismo. Aquí no se está fortaleciendo la política. Hace un proceso del proceso de la actividad. Entonces hay veces porque puede ser. Entonces miren que estas son las enfermedades que pueden pasar, tensiones pilares del estómago, pérdida de visión, daño cerebral del sistema nervioso, neurinitis palmar,
pulmón. Entonces, incluso en ambientes donde uno trabaja a través de estos trabajos remotos, uno empieza a notar efectos seccionales. Es muy importante mantener los espacios de pausas activas también, como gestionamos los pausas activas, reuniones familiares actuales. Esto es muy triste porque hace poco veía a dos niños familiares que estaban, llegaron de visitas, se escucha distorsionado, alguien más me escucha de pronto distorsionado, no sé si de pronto queda el micrófono, yo acá por ejemplo le pongo desde mi celular y se escucha como adecuado, no sé quién más de pronto me está escuchando distorsionado, acá verifiqué los cables del internet y todo está bien. Ok, Ahí ya me escuchan de pronto mejor. Aún se escucha distorsionado. Ok, listo, perfecto. ¿Sí ven? Y uno compra estas cositas que porque puede garantizar que se escuche más claro y es mentira. Bueno, perfecto. Entonces sigamos hablándolo así. Y esos chiquitines llegaron pues a hacerse en visita, pero no, cada uno estaba en su celular, con sus audífonos, en sus videojuegos, y uno decía, ¿por qué no salen? Vayan, salgan a montar bicicleta, jueguen Tintín, corre, corre, jueguen, lleva, hagan algo, pero mírense a los ojos, compartan entre ustedes, y lo mismo pasa con los adultos. Bueno, la postura también, las posiciones que se mantienen incluso con el celular o con los aparatos electrónicos y realmente es, por ejemplo, la necesidad de una gran mayoría de personas. En mi caso tengo familiares que necesitan el televisor para dormir. Eso nos habla de los malos hábitos de sueño. Yo no tendría por qué necesitar un televisor para que me arrullen. Yo podría dormirme, incluso yo a las 9 de la noche estoy apagando todo y ya. Yo cierro los ojos y agradezco por el día que tuve y eso lo va arrullando a uno. Voy como organizando qué voy a hacer el día siguiente y quedo profunda. Muchas personas dicen, no, necesito tener el televisor prendido para poderme dormir. Aquí ya estamos hablando de una adicción, porque es que necesito de algo para poder regular una conducta que es natural y propia del ser humano. No debería de necesitar nada más, sino cerrar los ojos y poderme dormir. Esta es la tabla de diagnósticos, perdón, le va algo. Adriana dice, eso ya no existe porque la tecnología roba la atracción de todos. Se presentan problemas psicológicos, físicos y sociales. Lastimosamente. Ujú. Así es, Adriana. A mí me parece muy triste porque siento que los adultos eh, promueven que esas conductas pasen. Uno ir a un lugar donde estén las familias pegadas de los celulares, ver niños tan pequeños. A mí me impacta mucho ver los coches que ya están vendiendo con la base para las tablets. No, es increíble, increíble cómo ya nos está fomentando la lectura. Por eso los seres humanos queremos todo rápido. Por eso nos gusta el videíto de TikTok, el videíto de Instagram de 30, 40 segundos donde nos dé la información y ya. Por eso un libro de este tamaño, así de grueso, no llama tanto la atención, no es tan leído, aunque tenga información tan valiosa, no llama la atención, porque yo cuánto me voy a demorar leyéndome todo eso, cuando es mejor vernos, ya les voy a mostrar la entrevista que dura 1 hora, tal vez, y eso que ni la hora la veríamos, 15 minutos y ya. Entonces es como, qué triste, y todas estas adicciones se vuelven por lo mismo, porque es que si yo consumo algo que me genere dopamina rápido, ya estuvo. En cambio, si yo desarrollo una habilidad nueva, si empiezo a practicar un deporte, para que aparezca esa altas dosis de dopamina requiere tiempo. Salir a trotar no es fácil, es difícil, agota, estresa, aburre las primeras semanas, pero después de que lo disfrutas, se vuelve un hobby maravilloso. Pero yo no tengo el tiempo para eso. Yo necesito tener dosis de dopamina altas, altas y altas que llega a un punto en el que ya estallan y ya nada me satisface. Entonces aquí pasamos rápidamente por estos criterios diagnósticos del DSM-5 sobre trastornos de consumo de sustancias. Hay un control deficitario, social, hay unas conductas de riesgo farmacológico. No voy a detallar mucho porque ya ahorita tocamos como esos aspectos.
Y quiero más bien que le dediquemos unos 5 minuticos a esta entrevista de Marian Rojas Estapé, que se la realiza BBVA en función de la publicación de su libro. Este libro, mm, ay, ya se me olvidó el año que lo publicaron. Creo que fue el año pasado. Sí, fue el año pasado. El año pasado, a inicios de este año, que salió, sí, fue a inicios de este año, 2024, que se publicó este libro. Realmente vale mucho la pena. Vamos a escuchar esta entrevista breve de Marian Rojas. Es que si no conecto, voy a volver a conectarlo. Cuando les conectaba este, creo que se escuchaba mejor el audio, ¿cierto? Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Para mí es una gran ilusión volver a compartir un rato con Aprendemos Juntos del BBVA y estar hoy aquí respondiendo vuestras preguntas, hablando de la mente, del cuerpo, del espíritu, del alma, de la educación, de lo que nos está sucediendo. Pensaba cómo comenzar hoy estas nuevas palabras aquí y este fin de semana me sucedió una anécdota muy divertida con mis hijos. Yo soy madre de 4 niños y estamos imbuidos en el mundo del fútbol. Les encanta el fútbol, nuestra vida gira en torno a quién marca, cómo jugamos, hacemos quinielas de todos los partidos de primera, segunda y segunda B. Y este sábado, mientras jugaba España, todos con nuestras camisetas del equipo, cada 15 minutos mis hijos iban al pasillo y necesitaban replicar alguna de las jugadas y jugando ellos con la pelota. Y dentro del pasillo, mamá, mira yo cómo he repetido esta jugada que ha hecho este futbolista. Y luego volvían, veían un rato más y se volvían a marchar al pasillo. Y me di cuenta de algo importante que yo ya llevaba observando mucho tiempo, y es que todos tendemos a repetir aquello que vemos. Es decir, observamos las cosas de nuestro entorno y tendemos a replicarlas de cierta manera. La causa de todo esto son las neuronas espejo, esas neuronas que están en nuestro cerebro y que nos llevan a imitar y a replicar lo que tenemos delante. Pero claro, a veces eso que vemos tiene una influencia brutal en nuestro inconsciente, en nuestra conducta, y nos aleja de cosas de la vida real absolutamente necesarias. Creo que vais intuyendo por dónde voy. Es decir, muchas veces estamos sometidos a estímulos constantes en las redes, en la pantalla, en los videojuegos, en las noticias, en todo lo que nos llega. Y eso influye en nuestras emociones, en nuestra salud física y psicológica, en cómo nos comportamos con los demás, en cómo nos tratamos, en cómo nos enfermamos, pero también tiene una influencia muy importante, y es que en un mundo como el que estamos ahora, donde pasamos muchas horas enganchados a la pantalla, hemos dejado de conectar con temas muy importantes, con la naturaleza, con la contemplación, con la lectura, con las personas, y si no cuidamos esto, perdemos capacidad para comunicarnos con los demás. Al final, gran parte de la vida, o probablemente lo más importante en esta vida, es que nos sintamos queridos y seamos capaces de querer a los demás. Pero eso tiene que ser también en la vida real. Tenemos que volver a la vida real, a conectar con las personas. Y conociendo cómo somos, lo que le conviene a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro espíritu, podemos envejecer mejor y sacar la mejor versión de nuestra vida. Y queridos amigos y a todos los que me escucháis, aquí estoy para responder a vuestras preguntas e intentar acercaros a este mundo apasionante de la neurociencia. Bueno, ahí les dejo un pequeño abrebocas para que se puedan visualizar completa esta entrevista de Marian Rojas Estapé. Se animen a leerla y cómo podemos combatir todo este proceso de las adicciones, comenzando por ahí. Comencemos por evaluar. Hola Marian, soy Isabel y quería preguntarte cómo podemos encontrar a esas Se me Conferencia México. encuentro aquí para pasar. ¿Cómo podemos retomar el volver a esas actividades? El volver a conectar con la lectura. Eh, Hay que buscar tener un balance en nuestras vidas. La adicción llega a afectarnos. Muchas veces consideramos que el realizar ciertas prácticas nos puede volver funcionales, nos puede aumentar nuestro desempeño laboral, pero no. Muchas veces esto nos impacta negativamente en el funcionamiento de nuestra cognición. Ya vamos a entrar a ahondar un poco ese tema de las funciones ejecutivas, su relevancia en el desempeño laboral y el por qué es tan cuidadoso nutrir nuestra mente de cosas valiosas.
Si yo estoy viendo que tengo una conducta adictiva hacia la pantalla, una necesidad constante de revisar las redes sociales, de pasar tiempo en ellas, de estar socializando a través de estos aparatos electrónicos, revisemos qué pasa si yo me desconecto un día completo. Realmente es necesario que yo el domingo entre a mi WhatsApp, entre a mi correo electrónico a revisar qué más me ha llegado. No, ¿qué tal si practico la desconexión completa y me voy para un parque, me voy a caminar, comparto con las personas el practicar el contacto visual? Nosotros es algo que ya no hacemos. Nos están hablando y vamos respondiendo otro mensaje. Ahí aparece la multitarea mientras hablamos. La otra persona nos va escuchando, pero no hay ese contacto visual donde yo valido tu presencia, donde conecto contigo. Hay muchas formas de pasar tiempo en familia. El consumo del alcohol es importante evaluarlo. Si bien es una práctica social, qué tan necesario son tomarme 5 o 6 cervezas hasta llegar a un estado de alteración de mi conciencia para sentirme bien. Si estoy triste, porque debo consumir determinada sustancia para aumentar, porque necesito tomarme 4 y 5 cafés en el día para sentirme productivo. ¿Qué tal si mejor voy al médico y me hago un chequeo a ver qué pasa con mi tiroides, con mis glándulas suprarrenales, qué pasa con mi estado hormonal, la producción de estrógenos, de progesterona, de todo ese tema hormonal, cómo está? Antes de yo sentir que necesito de una sustancia para funcionar cada día, cuiden su salud, háganse chequeos médicos y revisen qué pueden aportar a su vida cada día que realmente les regale salud y vitalidad. Entonces, muchas gracias por su participación. Este es el tema que tenía para compartirles el día de hoy. Voy a enviarles aquí el link para que me regalen sus datos, eh, la valoración de esta encuesta. Y a las 9:05 daríamos inicio entonces al siguiente tema. Ay, se me perdió el link de calificación, no lo encuentro. Mm, Perdón, lo busco por acá. Bueno, pero antes de que vayamos al link también los puedo ir leyendo por aquí. Váyanme contando cómo les pareció, qué opiniones tienen. No sé por qué no me sale aquí el link. ¿Qué opinan de este tema? Entonces, aquí está el link y el nombre del tema. ¿Quiénes escriben por aquí? Lisette nos dice que muy interesante, que bueno, me alegra que les interesen. Lastimosamente acá el tiempo se nos pasa súper rápido y profundizar como se desearía en estos temas es complejo, pero la idea es que ustedes queden como con esos tipsitos. Ah, puedo acudir a verme esta entrevista, tengo esta lectura de acceso que les permita profundizar. El tema es muy interesante, además nos acompaña en la vida diaria. Sí, es una situación que está presente cada día, cada día, cada día. Entonces, pues es importante empezar a intervenir y realmente se los digo, me parece fundamental que lo evaluemos con nuestros chicos. No veamos una adicción únicamente eh, como un aspecto que inicia en la adultez, en la infancia. Si yo desde la infancia comienzo a ser adicto a la pantalla, tal vez más adelante voy a necesitar consumir otras sustancias para poder funcionar cada día y aquí comienzan las altas adicciones. Y más cuando tengo altas demandas laborales, pues aparecen adicciones más fácil porque necesito nivelar y regular el estrés de alguna forma. ¿Y qué mejor que una sustancia que me lleve a ello? Entonces, bueno, aquí ya les copié el link para que ingresen a él. Aquí les copié y les pegué el tema. Mi nombre es María Camila Cardona. Pero entonces, en la primera pregunta que les hacen ahí, no les preguntan mi nombre, que a veces lo han puesto allí, sino que les preguntan esto, ¿cuál es el nombre del tema al que ingresaron?
Es muy importante que sean cuidadosos con esa primera preguntica, porque así yo me doy cuenta a qué tema están ingresando ustedes y que les puedan em, certificar pues ese nombre, que estamos ahí en ese proceso de diseño de esas certificaciones. Ahí se les volví pues como a pegar para que lo copien. Ustedes cogen y lo copian y luego ya ahí se ingresan al link de encuesta de calificación para que lo peguen en la primera pregunta. Entonces voy a, para la grabación, salgo y vuelvo a ingreso para que